Monstruos de fuego, tormentas de viento que arde, llamas como gigantes que arrasan con todo, imposibles de apagar. Hemos visitado lugares donde la gente lo ha visto, lo ha sufrido. No es una leyenda, es el cambio climático. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, mega incendios. El fuego ya no es lo que era. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Soy Mariangela Paone, soy periodista del Diario.es y a principios de abril he viajado a la isla de Eubea, en Grecia. Eubea es la segunda isla más grande del país y es famosa por sus contrastes, con laderas cubiertas de bosques de pinares que llegan hasta bañarse en las aguas cristalinas del Egeo, junto a los olivos y los arbustos de hierbas aromáticas. Un paisaje en el que el verde dominante en esta primavera que allí se parecía demasiado al verano, conseguía maquillar las cicatrices que la isla guarda de lo que ocurrió en el verano de 2021, cuando un enorme incendio arrasó la zona norte. Desaparecieron más de 50.000 hectáreas de bosques de pinares y de abetos, una destrucción enorme en una isla de 200.000 habitantes en la que durante siglos se ha vivido de la riqueza del monte, la miel, la madera, los olivos, la resina de los árboles. Una destrucción que sumió a la población en una angustia que, 2 años y medio después, no se ha borrado. Como dice Dimitris, vecino de la isla, muchos sintieron que, junto a los árboles, a los animales, a las casas, perdieron una parte de su alma. Teníamos un paraíso, dice, y lo perdimos. Lo que no sabían entonces es que solo 2 años después de este gran incendio, en septiembre de 2023, la devastación llegaría por el agua. Las tormentas Daniel y Elías se abatieron sobre la isla, separadas por un puñado de días. La inmensa cantidad de agua que cayó en tan solo unos días no encontró obstáculos naturales, arrastró todo a su paso y volvió a convertir Eubea en un infierno. Grecia, Portugal y España son los 3 países europeos más afectados por lo que ya se conoce como grandes incendios forestales. Son fuegos cada vez más grandes, cada vez más devastadores y cada vez más difíciles de apagar. También cada vez más frecuentes. Ya hemos estado en Grecia. En el centro de Portugal hace 7 años, en junio de 2017, también se vivió uno de estos incendios. La rapidez de las llamas cogió por sorpresa a los habitantes de la zona y a los veraneantes que volvían por carretera de pasar un día en la playa. Murieron 66 personas, ante la impotencia de los servicios de extinción. 4 meses después, en octubre de ese mismo año, otro gran incendio, un poco más al norte, mató a 50 personas. 116 muertos en solo 4 meses por culpa de un fenómeno incontrolable y catastrófico. Otra compañera del Diario.es, Sofía Pérez Mendoza, ha visitado la zona 7 años después para comprobar sobre el terreno las secuelas de estos 2 desastres, donde la población aún sufre además el trauma de aquellos días. Hola Juanlu. Sí, lo primero que reparé al llegar al centro de Portugal, a las aldeas que fueron arrasadas por el fuego en junio de 2017, fue que las llamas duraron apenas unos días, pero las consecuencias han sido devastadoras para la gente. Hay una especie de trauma colectivo no superado y las personas con las que hablamos, desde vecinos a bomberos, se rompían cuando recordaban lo que pasó, porque fue pánico puro. Imagínate ver rodeada tu aldea, tu casa, en llamas sin que nadie pueda rescatarte. La gente entró en pánico, cogió los coches y salió de casa. Y al final eso nos dimos cuenta y nos explicaron que fue más peligroso que quedarse, porque la mayoría de las 66 personas que murieron en el primero de los 2 incendios grandes que hubo en Portugal en 2017 fallecieron en esa huida, como presas del pánico, o en sus coches o corriendo por la carretera. Y esto es lo que nos recordaba cuando hablamos con ella, la presidenta de la Asociación de Víctimas, Dina Duarte, de aquellos días. Destas 66, 2 que morreram em casa. Só duas.
Nos cuenta que solo 2 personas murieron en sus casas y recuerda que lo peor fue la oscuridad en la que se sumió la aldea. Me sorprendió mucho cuando me contaron, tanto los vecinos como los peritos expertos que estudiaron lo ocurrido, que mucha gente murió sin que les tocase el fuego realmente, porque el aire arrastraba partículas que ardían y era tan caliente y tan huracanado que podía matar. Otra de las cosas que reparé al reportear allí fue una sensación de vulnerabilidad tremenda de la población, que tiene que ver con ese trauma colectivo del que hablábamos. La gente desde aquello está como con 1000 ojos, ya no pueden permitirse, digamos, disfrutar con inocencia o despreocupación de los días de verano. Si hay más viento de la cuenta o si el calor aprieta, ahí está la alarma. Han pasado 7 años y los eucaliptos y los pinos han rebrotado. Entonces me fui de allí con la sensación de que la naturaleza se había recuperado mucho más rápido que las personas. Portugal, Grecia y España. También sufrimos aquí este fenómeno que es la expresión del círculo vicioso del calentamiento global. Estos grandes fuegos son así por culpa del cambio climático y a la vez contribuyen a acelerar el cambio climático. En la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, ardieron en 2022 34.000 hectáreas de bosque, la mitad de la superficie de esa sierra, en 2 incendios. El fuego duró 2 semanas. Murieron 4 personas. Tres compañeros del diario.es han visitado estos 3 lugares de los que estamos hablando hoy. Una isla de Grecia, el centro de Portugal y el norte de España, Zamora. Hace poco hemos publicado un especial en el diario.es que si no has visto te lo recomiendo porque tienes datos, testimonios y un gran trabajo de análisis de visualización de este fenómeno que realiza nuestro compañero Raúl Sánchez. Saludo a otro Raúl Rejón, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Raúl Rejón forma parte de ese equipo de esta investigación. A ti, Raúl, te ha tocado ir a la Sierra de la Culebra, Zamora, 2 años después del incendio. ¿Qué te has encontrado? Pues cuando vas 2 años después y no eres una persona que vive allí constantemente, es que te encuentras un paisaje que llama la atención y cuesta comprender o cuesta hacerse la idea de lo que ha pasado, porque como ha habido lluvias, ha salido la hierba y hay sitios en los que han rebrotado flores, con lo cual pues ves un ecosistema muy diferente, porque entonces era la idea que hace 2 años lo que había allí era bosque, en algunos sitios incluso bosque tupido, aunque fueran masas forestales de replantaciones, y eso te crea un poco de choque en la cabeza, ¿no? Se hace difícil pensar que había árboles en lo que ahora lo que tú ves es unas de praderas de montaña, ¿no? De verde y flor. En ese incendio en concreto en Zamora hay algo que no sé si habíamos visto antes, y es que tardó mucho en apagarse, duró 2 semanas. En la Culebra registraron momentos en los que las llamas avanzaban a 18 metros por segundo. Hay que imaginarse, ¿no? Saltos de 18 metros, que es como un autobús, cada segundo de avance del frente de las llamas. Unas llamas metros y metros de altura y arrasando terreno, comiéndose los árboles o carbonizándolos a ritmo de 18 metros por segundo. Claro, eso se convierte en un fenómeno incontrolable. Y efectivamente, estos incendios, porque fueron como 2 incendios pegados uno detrás del otro, pues superó en la capacidad de extinción en algunos momentos. Y se fue guiando, ¿no?, el fuego para que fuera dirigiéndose las llamas, seguían destruyendo, seguían quemando bosque hacia una zona en la que se pudiera, digamos, como autoextinguir, que se encontrara con una zona en la que ya no había cosas que arder. En este caso, pues llegaron unos campos de regadío de girasoles y claro, ahí las llamas no encontraron un combustible seco y adecuado para seguir consumiendo y ahí se empezó a extinguir el incendio. Y esto habla un poco del nuevo contexto en el que estamos metidos ya totalmente. Estamos hablando de grandes incendios forestales, que es una terminología que se usa ya para definir este tipo de fuegos. ¿Qué características tienen? ¿Qué los diferencia de lo que conocíamos hasta ahora como un incendio forestal? Los grandes incendios forestales responden a la superficie destruida.
a partir de 500 hectáreas destruidas, que es un montón de terreno, pero que ahora, claro, incluso se nos está quedando un poco chico si lo piensas, ¿no? Porque lo que hablamos en La Culebra, por ejemplo, estamos hablando de más de 30.000 hectáreas, pues se multiplica por mucho, digamos, el umbral del gran incendio forestal. Son unos incendios los que nos estamos encontrando, que casi los podríamos llamar mega incendios, en el que las condiciones climáticas, que están ahora mismo, pues son hijas del cambio climático, las condiciones meteorológicas, son de gran sequedad, hay falta de lluvias, la vegetación se ha quedado seca, hay viento que impulsa las llamas y se crea un incendio que es muy difícil controlarlo, ¿no? La rapidez con la que se propaga, incluso se modifican las condiciones meteorológicas encima del incendio, ¿no? Se crea tal perturbación que las condiciones meteorológicas en torno al incendio son propias, ¿no? Se crea lo que se llama un pirocúmulo en algunas ocasiones, que pues es como una nube, el aire caliente asciende, crea una nube, de ahí el término pirocúmulo, de fuego y de cúmulo de la nube, crea rayos, impulsa el fuego y lo lanza, digamos, como mucho más allá, hace que avance a territorios que están alejados, y eso es lo que lo convierte en un drama, ¿no? Que no hay forma de meterle mano de manera de contenerlo, y por eso, pues en ocasiones lo que se hace es intentar dirigirlo y avance hacia un sitio en el cual muera por sí mismo, ¿no? Hablemos no solo del fuego, también de la extinción. ¿Hay diferencias? ¿Hay estrategias contradictorias? ¿Hay conclusiones que sacar ahí de cómo luchamos contra el fuego? A la hora de extinguir los fuegos, cuando ya están quemando, ¿no? Digamos, a toda velocidad, lo que yo creo que nos hemos encontrado es unas circunstancias diferentes en los países. En Grecia, pues parece que estaban arrastrando unas decisiones para poner al frente de la extinción de fuegos a bomberos urbanos, que han tenido que ir aprendiendo cómo trabajar en el monte, y eso, claro, evidentemente en el periodo de adaptación o de aprendizaje, pues es difícil. En Portugal nos contaban que muchos de los bomberos eran voluntarios, eso también condiciona un poco a la hora de abordar las extinciones. En España yo creo que se ha desarrollado, y hay bastante reconocimiento, una gran potencia de extinción de fuegos. Y eso se ve, pues, que la cantidad de conatos que hay todos los años en España, que son los fuegos de 1 hectárea o menos, es decir, se controlan rápidamente. Lo que ocurre es que nos encontramos ahora con fuegos que están superando esas capacidades de extinción, y por eso quizá haya que abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? Impedir que aparezca el fuego, más bien que poner todos los huevos en la cesta de extinguirlos o de apagarlos cuando se han declarado ya. ¿En qué más nos obligan a pensar estos nuevos incendios que parecen dopados, que parecen como una versión mutante de los incendios de antes? Lo que hemos podido aprender a la hora de ir a hablar con la gente que ha padecido estos fuegos es, por una parte, la ciudadanía que está viviendo en el territorio quiere que se les escuche más la voz, ¿no? A la hora de cómo gestionar el monte. También el tener algunas capacidades para afrontar muy rápidamente cuando se detecte algún fuego y poderlo abordar antes de que se convierta en un monstruo. Eso por una parte. Abandonar las repoblaciones de monocultivo de especies que tengan una rentabilidad económica más rápida, como pueda ser la madera, como pueda ser la pasta de celulosa, para hablar de cosas que han pasado tradicionalmente en España, y aunque cueste más tiempo, a lo mejor incluso cueste más dinero, intentar que el monte se repueble o tenga especies más adaptadas al clima al que estén y que sean menos favorables a la hora de propagar fuego. Esa es otra de las enseñanzas que se ha insistido mucho. Plantearse bien cómo se hace el urbanismo en el monte, que es una cosa que también se ha reclamado bastante, cómo se ha multiplicado lo que llaman la interfaz urbano-forestal, es decir, casas aisladas o semiaisladas, urbanizaciones muy incrustadas en el bosque, y que luego cuando hay un fuego el primer riesgo es el de las vidas humanas, ¿no? Y eso condiciona las labores de extinción y las labores de prevención, porque si tú vives incrustado en el medio natural, incluso puedes ser tú un foco de incendio al hacer unas prácticas, pues cortar madera, desbrozar tu campo, hacer una barbacoa. Es complejo y es difícil, pero yo creo que hay bastante conocimiento de lo que se puede hacer. Otra cosa es que luego se ponga en acción. La teoría científica está clara. Creo que las lecciones o las conclusiones de lo que debería hacerse, por lo que me cuentas, pues más o menos también. La pregunta es si todo eso se está poniendo en práctica. La cuestión es que yo creo que falta todavía un cambio claro de mentalidad, tanto en los responsables de la gestión como incluso en la ciudadanía, de darse cuenta de que el riesgo de los incendios forestales se ha multiplicado. Cosas que antes nos parecían que se podían hacer o que se hacían o que no comportaban gran peligro o un riesgo alto, ahora
pueden ser una chispa en la que se monte un siniestro de grandes dimensiones. Y por otra parte, los gestores, pues también creo que saben muchas veces qué cosas se pueden hacer. Lo que ocurre es que no es a veces tan fácil implementar en un ciclo corto de 4 años y eso pues crea reticencias o resistencias a la hora de poner en práctica. Pues imagínate una repoblación con robles que tú no vas a ver ni cercana a sus efectos beneficiosos para la sociedad. Creo que es interesante o es importante que haya ese cambio de mentalidad a la hora de cómo nos enfrentamos o cómo miramos al monte, ¿no? Como un proveedor de materias directas que puedan ser fáciles de conseguir, económicamente rentables, o verlo como un proveedor, lo que se llama servicios ecosistémicos, que también crean un beneficio para la sociedad, un beneficio también económico en el medio y largo plazo, pero que cuesta a lo mejor un poco más verlo, como pueda ser que tu terreno no sea pasto de la erosión, aguante las avenidas de agua, te proporcione ecosistemas que controlen las plagas o que puedan tener otra serie de beneficios que no son la extracción directa de materiales. Raúl Rejón, compañero especializado en información medioambiental en eldiario.es. Enhorabuena a todo el equipo por el trabajo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Casos sin resolver, asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcasts como Mimicidios. Únete a nosotros, Bestias o Caso Criminal. El mejor True Crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.